Y después de esta primera entrevista dijimos, vamos a empezar a hacer las consultas pertinentes, porque los resultados de la reunión en Barcelona traen este tipo de declaraciones y este tipo de decisiones también por parte del grupo de empresarios. Es por eso que ya le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer que nos atienda a Jorge Frías, el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Buenas tardes, Jorge. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. No, gracias a vos. Sabés que estamos trabajando permanentemente y bueno, y ocupándonos. Bueno, decíamos, ¿no? Durante todos estos días previos nos enterábamos que iban llegando empresarios a Barcelona, el rum rum cada vez se hacía más fuerte respecto a una reunión que los englobara a todos y bueno, ahora teníamos la palabra de Fernando Álvarez Castellano, quien participó por Zoom, vamos a aclararlo porque se está recuperando de una dolencia. Pero bueno, los resultados son preocupantes. Sí, claro, sí, escuché la entrevista, Cintia, la estuve escuchando. Obviamente, claramente tengo entendido todo lo que vienen explicando desde el sector empresario de hace ya un tiempo largo, desde que los barcos no iniciaron su actividad, y analizando y tratando de buscar salidas, de no quedarnos de brazos cruzados. Hemos hecho, bueno, vos lo sabés, se lo mencionaste a Fernando Álvarez, que hicimos presentación ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le otorgó 5 días al sector empresario para acudir a un encuentro ante el Ministerio. Paralelamente convocamos a las empresas de manera privada, también a las cámaras, me corrijo, para tratar de terminar con ese monólogo y hablar por separado, sentarnos y tratar de consensuar alguna idea. ¿Y esto por qué? Porque tuvimos oportunidad de tener una reunión con el gobierno, con la secretaria de Trabajo, responsable de la Secretaría de Trabajo. Como lo mencionaba Fernando Álvarez, claramente nosotros planteamos nuestra problemática, y nuestra problemática es el impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo, que es un 35% del salario. Bien lo razonaba Fernando Álvarez, si nosotros no tuviéramos la suspensión por esta coyuntura, porque tampoco hemos pedido la eliminación, pero si estamos hablando de una coyuntura que afecta a los distintos actores que explotan una industria que genera alimento y se exporta al mundo, nosotros también debemos ser parte de esa coyuntura, y esto es lo que traté de explicarle a la secretaria y lo que razonaba Fernando Álvarez. Si a nosotros nos quitaran, si a nosotros nos suspendieran el impuesto a las ganancias por la coyuntura, o por esta temporada, por este año, claramente podríamos asumir esta quita del 30% que está tratando el sector empresario de aplicar en función de lo que ellos dicen que el negocio cambió, y es cierto, uno no vive en un tupper, como se dice, y puede entender lo que no quiere decir que sea de la misma manera aceptar. Acá hay un debate, por eso proponíamos la reunión y dejar de hablarnos por los medios, por la prensa, reuniones que no nos llevaban a nada. Cuando estuvimos delante del gobierno, dejamos clara nuestra postura, adelante de CAPEC, adelante de CAPIP, incluso del CEPA. Nosotros tenemos convenios colectivos con ambas cámaras. Podemos debatir, podemos discutir, podemos modificar nuestro convenio colectivo. Pero si no hay una mesa donde nos sentemos a trabajar sobre esto, no va a ser posible. Ahora, dijo Fernando Álvarez que el día martes el sector empresario va a hacer presentaciones con la propuesta por parte de ellos. Bueno, bienvenida, porque es sobre lo que hay que trabajar. Hoy estamos trabajando en el aire, donde hay una propuesta concreta, pero no fehaciente, que lo que va a cambiar el martes, sobre el planteo que hace el sector empresario. Bueno, bienvenido. El martes tomaremos vista de esta propuesta y sabremos hacer una devolución. Y ahí sí se puede dar ese encuentro de todas las partes intervinientes. Mirá, yo presté atención a lo que dijo el empresario Fernando Álvarez, y claramente dijo que si no hay una solución, esto se va a judicializar, y eso, a mi entender, significa
que se va a apelar a lo que normalmente se conoce como un laudo. Digo, antes de judicializar una problemática laboral, primero se agota la vía administrativa. La vía administrativa es la Secretaría de Trabajo. Entiendo yo, puedo estar equivocado. Esto significa que el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, emitirá un tipo de laudo para que la actividad se reanude. El laudo significa muchas cosas, o que queda establecido o que se abre una discusión. A partir de ahí, incluso a partir de la propuesta, tengamos en cuenta esto. Hoy medio como que todos estamos haciendo que no pasa nada y los barcos están amarrados. Pero posiblemente después se puedan generar reacciones diferentes, ¿no? Que lleven a un paro concreto, que lleven a un paro concreto significa un paro declarado legalmente, una presentación ante el Ministerio de Trabajo que hasta el momento no ocurrió. Todos decimos que los barcos no salieron, los empresarios dicen los barcos no salieron, yo digo los barcos ustedes no los sacaron con sus fundamentos, los barcos no son nuestros, son de ustedes. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, de hecho nosotros hicimos una propuesta que podemos discutir con los barcos navegando. Punto, son propuestas. Digo, desde Capitanes de Pesca no faltaron propuestas. En los detalles, bueno, los tenemos que discutir en una mesa y no nos vamos a discutir con los médicos, en una loca. ¿Crees que ante esa propuesta que se hace desde los medios de decir, bueno, primero salgamos a navegar, después nos sentamos a discutir, hay como como una contrapropuesta de si no bajamos ese 30% no salimos a navegar? El resto de los ítems sí los hablamos mientras navegamos, pero ¿este es el piso para salir? No, a ver, entendí que es una propuesta desde los medios o por ahí te equivocaste. No, desde los empresarios. Dicen, no, bueno, nosotros salimos a navegar, pero si hay una rebaja del 30%, después discutimos el resto. Claro, pero hay que recordar que los empresarios, porque estamos en un hecho histórico esto, para mí es histórico. Con 40 años en la actividad es la primera vez que veo un conflicto por la reducción del salario y no por el aumento del salario. ¿Sí? Sí. Yo lo planteé, si me pongo a hacer números finos, los números son importantes en una zafra. ¿Sí? Claro, son números importantísimos. Pero si lo dividimos por los 13 meses, 12 más aguinaldo, los números no son tan importantes. Y esto hay que analizarlo caso por caso porque no todos están en la misma empresa, no todos están en el mismo barco, no todos generan la misma producción ni ganan el mismo salario. Esto también hay que decirlo porque se generaliza, ¿viste? Se han publicado incluso salarios a los cuales hoy no hay, si está en blanco, por supuesto, si los salarios están en blanco, que es lo que pasa con las cámaras de Capec y Capip, no así con las cámaras de Mar del Plata. Ayer se lo remarcaba al senador Abad, que hizo una excelente presentación en el Congreso al respecto de la crisis de la pesca, pero se olvidó mencionar el factor impuesto a las ganancias, y obviamente que los puso, porque es una trivialidad, si querés, ahí a una pluma que a alguien le faltó que se lo apunten. O sea, hizo el planteo absolutamente del sector empresario nada más, no mencionó las problemáticas del sector trabajador. Entre ellos, la evasión fiscal que hay en la industria pesquera en Mar del Plata. Cierro paréntesis, no lo abro y lo cierro en este instante. Lo que quiero decir es, ellos siempre nos dijeron que la discusión se hace con los barcos navegando, y con los barcos amarrados no hay posibilidad de discutir nada. Ahora es al revés, por eso digo, esto es histórico. Estamos discutiendo una baja de producción y con los barcos amarrados. Ok, hay que avanzar, hay que correr todos los obstáculos y ponerse a resolver esto. A los barcos amarrados no les sirve absolutamente a nadie, empezando por el gobierno, que no escucha que tiene que por lo menos suspender el impuesto a las ganancias, por lo menos. Esto es lo que le dije a la secretaria de Trabajo. Suspendan el impuesto a la ganancia y van a recaudar más, porque cada trabajador que está en la flota embarcada pesquera va a ser un observador, un inspector, un veedor de que esto se cumpla, de que el salario se pague absolutamente en blanco. Bien, el gobierno tiene una postura. ¿Cuál es la postura del gobierno? Que esto es un problema, una discusión entre privados y bueno, la tienen que resolver el privado. Y esto es lo que proponemos nosotros.
había que esperar la Feria de Barcelona, donde ellos hacían una reunión cumbre y de paso, obviamente, la realidad es que ellos van a colocar sus producciones y de acuerdo a la demanda que tengan es la voluntad que van a tener de negociar. Digo, si están en una expo y no venden un langostino, van a venir y van a decir que no hay a quién venderle, los barcos siguen amarrados. Si las ventas, los compromisos de venta y de compra o de compra y de venta son importantes, van a tener que obviamente llegar a un acuerdo. Entonces, bienvenido. Bienvenido que el acuerdo sea a través de una propuesta de ellos el día martes, como escuché. Bienvenido. Tomaremos esa propuesta y veremos cómo la resolvemos. Desde Capitanes, Cintia, vos sabés que siempre tuvimos la voluntad de sentarnos a negociar. Para eso estamos. Sí, incluso cada una de las presentaciones que se fueron realizando, que ¿alguna tuvo respuesta? No, la respuesta, bueno, del sector empresario fue cuando volvemos de Barcelona hablamos, están cumpliendo. Vienen directamente con una presentación formal administrativa ante la Secretaría de Trabajo. Perfecto, quitamos los tiempos. Nosotros pedimos una audiencia con ese fin. Ellos estaban en España, pero tienen su representante. Quizás yo tampoco hubiese ido. También Capitanes de Pesca tiene su representante legal o sus secretarios gremiales. Irían ellos, no necesariamente iban a tener que estar presentes las máximas autoridades de la Cámara. Era avanzar en una reunión. Creo que en términos con un fin de semana largo, con feriados y demás, creo que estamos en los plazos lógicos de la petición que nosotros hicimos. Y bueno, veremos si lo podemos resolver. Claramente yo entiendo. A ver, permitime esta pausa. Sí. Primero, para resolver los problemas, cuando el problema te pasó por arriba, hay que analizar, a mi entender, de dónde viene el problema. Y acá, claramente, el problema viene desde que, por diferentes motivos, con el diario del lunes, como se dice, si querés, se utilizaron parámetros inventados de cuál es el valor de referencia de la tonelada de langostino. Depende del año, depende de la época, si se pescaba mucho, si se pescaba poco. ¿Viste cómo es esto? Mayor demanda, lo contrario, ¿no? Entonces Sí, lo explicaban, ¿te acordás? En el EMPA lo explicaban los mismos armadores. Cuando pescábamos 300 toneladas ganábamos más dinero que pescando 230. Cuando pescaban 30.000 ganaban lo mismo que ahora con 200. Sí. Pero la realidad es que el producto está ahí y tiene que seguir 200. Entonces, es cierto, cuando se pescaban 30.000 toneladas, el valor del langostino era otro. Hoy estás inyectando mayor cantidad de langostino y además sumándole el langostino de crianza que llevan adelante otros países. Es obvio que el valor en el mercado va a bajar. Esto es razonable. Pero hay que discutirlo y hay que encontrarle salida para todos, no solo para un sector. ¿Sí? Creo que por ahí va la cosa. Aceptar que oportunamente, si hubiéramos tomado un valor de referencia menos arbitrario, porque este valor de referencia lo establecieron dos privados. Claramente lo propone el sector empresario, el sector trabajador lo analiza, sirve, se hacen las ecuaciones necesarias para que el número cierre y todos estén conformes y se avanza. Después hay cambios como lo que estamos viviendo ahora y las cosas no cierran para nadie. Okay. Si hubiéramos tomado un valor de referencia, insisto, como puede ser el valor de exportación, que no lo maneja ni el sector empresario ni nosotros, el sector trabajador, es algo con acceso público, además, podría haber sido útil en ese momento. No pasó. Estamos en esta coyuntura y la necesidad es encontrar un factor que nos permita volver a poner los barcos en actividad. Pero no solamente que la solución sea para un solo sector. Hay que buscar factores que equilibren esta coyuntura. Sí, que incluso puedan llegar a tomar la variabilidad de ese precio. Vos hablabas de un valor de referencia, pero no era un valor de referencia móvil, sino estático. Entonces, bueno, ahí también se dan este tipo de cuestiones. Jorge, ¿qué se le dice hoy al capitán? Bueno, mira, a las 14 horas, en breve, tenemos una reunión con todos ellos aquí en Mar del Plata, que ya hemos tenido una la semana pasada. Analizar la cuestión, transmitirle lo que sabemos. Vos sabés que al aire no se dice todo, siempre hay algo que se guarda, de un lado y de otro.
Y bueno, hablaremos sobre ello, escucharlos, fundamentalmente escucharlos. Son ellos los que toman la decisión final de qué les parece que debemos hacer, cómo entienden la cuestión. Además, en esta asociación que cuenta con los convenios colectivos absolutamente establecidos, son convenios básicos. O sea que el acuerdo final de cada capitán lo tiene acordado directamente con su empleador, con cada empresario. Con lo cual, por eso es indefectible que la decisión la tomen ellos. Nosotros vamos a hacer lo que el afiliado quiera que hagamos. Ahora, también tenemos que transmitir, hacer una ida y vuelta de cuál es la realidad que se vive y qué es lo más conveniente. Después se definirá. Y entonces, en principio, los vamos a escuchar. Vamos a escuchar a cada uno de ellos, sus opiniones. Además, vamos a aprovechar la reunión para hablar del CESMAR también, del primer centro privado de formación del personal de la Marina Mercante, de capitanes puntualmente. Vamos a transmitirle también toda esa información. Pero avanzar sobre esto que puso al aire Fernando Álvarez es nuevo, así que es algo que ya le podemos decir que antes de la entrevista no lo teníamos. Bien, bien. Bueno, digamos que no es, digamos, Cintia, que no es casual. Si Fernando Álvarez lo dijo es porque en esa reunión cumbre, videoconferencia de por medio, lo han acordado así. Bienvenido. No, por supuesto, y además esta postura que tiene Fernando en particular, ¿no? Que es una cosa son las cámaras y otra cosa es Fernando Álvarez Castellano y el grupo Conarpesa. Es que la verdad que Conarpesa es una cámara en sí misma. Entonces, obviamente, con su trayectoria y finalmente cuando se abran las gateras, cada uno va a hacer el acuerdo conveniente para su estructura. Hay una voluntad, también hay que sincerarse, acá hay una voluntad del sector empresario de trabajar y de producir, para eso es el sector empresario. También hay una necesidad y una voluntad del sector trabajador de empezar a trabajar justamente. Pero bueno, hay cosas que debatir y discutir y ojalá tengamos la capacidad y estemos a la altura, todos los involucrados, de poder resolverlo con buen criterio y en beneficio de todos. Sin dejar de tener en cuenta que en este eslabón nosotros estamos en la pirámide, en la cima de la pirámide laboral, y en la base hay mucha gente que está esperando que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, por eso digo, dilatar los tiempos, obviamente que dependemos de la apertura. Y también hay que decirlo, los buques estuvieron parados sin pescar, pero todos sabemos que no son las mejores capturas, que no... Nada, sirve, sí sirve, pero también había un poco de eso, ¿no? Cámaras con stock, discusiones del negocio, una zona de pesca que no da los mejores rindes. Bueno, había una serie que eran lo que generaban esta tranquilidad aparente de no estar pescando. Pero cuando se habla de la zona de veda permanente es otra cosa. Sí, creo que también es uno de los factores el tema de la prospección, cuando se abra la prospección, a ver si salen a prospectar, porque esa es una decisión clave también. Espero que no se va a poder prospectar, porque yo escucho a cada rato que no se sale. Si no se acepta el acuerdo, ¿para qué vamos a ir a prospectar? ¿Me explico? Sí. No va a pasar. O resolvemos esto o ni siquiera va a haber prospección. Esto es lo que me temo yo, no estoy diciendo que es lo que yo quiero, ¿no? Sí, ya se van cumpliendo los plazos, además de todo el personal que está esperando esta temporada. O sea, ya está, se están terminando los tiempos, los meses. Cuando uno hace ese entre, esta guita entra, esta guita sale, ya estamos en el límite. Sí, no solo eso, día a día se va complicando todo. Vos sabés que nosotros somos responsables y titulares de nuestra propia obra social. El hecho de que la actividad no esté produciendo nos impacta económicamente y nos complica en una situación que ya de por sí es caótica, donde los médicos facturan lo que quieren y de la manera que quieren, los sanatorios no respetan absolutamente los convenios preestablecidos. Hay un desorden en cuanto a la salud y a nosotros en particular nos impacta. Esto la afiliado lo sabe. Como si fuera poco, al estar parados de por sí, para aprovechar los tiempos y bla, bla, es cuando más consumen. Este impacto se va a sentir, lo vamos a sentir. Entonces, nadie puede decir que estamos parados porque queremos.
Esto es lo que trae, lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Y por más que estemos en la cima de la pirámide, como dije, no estamos en una isla, vamos a tener el mismo impacto que todos, con lo cual yo apelo francamente al buen criterio de todos. Si todos tenemos que ceder, todos tendremos que ceder. Esta es la palabra, no solamente un sector. Por ahí va la cosa. Bien. Jorge, gracias por estos minutos. ¿Sí? Queríamos hablar con vos y ver cuáles eran las primeras impresiones a medida que se va conociendo información y que empieza a aparecer esa información mediática, oficial, bueno, con fechas, con capítulos, nuevos capítulos que van a comenzar la semana que viene. Mira, quizás hace un ratito escuché que por ahí se iba a parar toda la flota congeladora. Quizás es el momento de parar toda la flota, ¿me entendés? Sino ir desangrando. Quizás es el momento de parar toda la flota, absolutamente toda, porque hay Capeca, Capivi y Cepa con una presentación, con una manifestación, con una acción. Y todas las cámaras fresqueras también se suben al tren y hacen la misma presentación. Bueno, paremos toda la flota y resolvamos todo en una semana con toda la flota parada. Digo yo, para no desangrar de manera más rápida y no pagar mayores costos. Me quedo con esa frase, me quedo con ese planteo. Jorge, Bueno, muchísimas gracias. a vos, suerte. Ahí escuchábamos la palabra de Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Comenzamos con las declaraciones de Fernando Álvarez Castellano y poco a poco vamos conociendo cuáles son las repercusiones que tienen estas decisiones que se han tomado en Barcelona, en la Seafood Expo Global.